Muchas gracias, señor presidente. Iniciamos la ronda de preguntas. Entonces, la primera es de ojo público. 68 laboratorios de China venden sus pruebas rápidas en Perú, aunque el 94% de estos no tienen certificado sanitario en su país de origen. Perú es uno de los pocos países de América Latina que usa pruebas rápidas para diagnosticar, a pesar de las advertencias de la OMS. ¿Por qué se ha permitido el ingreso de estas pruebas? En cuanto a las candidatas de vacuna, Perú participa en los ensayos clínicos de Sinopharm y se ha autorizado a AstraZeneca y CureVac. ¿El país obtendrá algún beneficio por participar con voluntarios? ¿Se ha asegurado un lote de estas vacunas? En materia económica, ¿se ha previsto reducir las exoneraciones tributarias para aumentar la recaudación? ¿Por qué hay retrasos en la entrega de los créditos de la segunda fase de Reactiva Perú? Finalmente, desde el inicio de la pandemia, 4 líderes indígenas han sido asesinados. 3 de ellos pidieron garantías que no fueron atendidas por las prefecturas. ¿Qué medidas están adoptando para proteger a los líderes ambientales? Muchas gracias. En realidad son 1, 2, 3, 4 preguntas de un medio de comunicación. Con toda la voluntad de responder, va a responder 3 ministros de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Interior, porque los temas que han referido compete a estos ministerios. El canciller, por favor. Muchas gracias, presidente. Efectivamente tenemos en la pregunta formulada sobre los laboratorios que están realizando ensayos clínicos en el Perú y si es que estos ensayos comprometen a los laboratorios a otorgar beneficios en la adquisición de las vacunas. Efectivamente, tal como se ha señalado, tenemos a los laboratorios de Sinopharm, de AstraZeneca, de Johnson & Johnson, de CureVac, haciendo en un futuro muy cercano, realizando esos ensayos clínicos. Y esas pruebas o ensayos clínicos pues van a significar para el Perú la posibilidad de acceder preferencialmente a la vacuna cuando ésta se encuentre ya lista. Estos beneficios se van a traducir tanto en el número de vacunas como en los precios que se van a otorgar. Así que estamos realizando esas negociaciones y estamos seguros que lo vamos a lograr con éxito. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Con respecto a las pruebas rápidas, en ningún momento la Organización Mundial de la Salud ha prohibido las pruebas rápidas y eso tiene que ser claro. La forma de hacer los reportes a nivel internacional para que todos los países estemos de acuerdo implica que usemos pruebas moleculares. Las pruebas rápidas tienen su lugar y su momento de uso. Nuestro país tomó la decisión, al no haber más pruebas moleculares, de incorporar las pruebas rápidas como una forma de paliar la ausencia de pruebas y tienen su función. Uno puede deducir de las pruebas rápidas las personas que puedan estar con infección activa. Las moleculares, las rápidas y todas las que surjan, no hay ninguna que tenga 100% de capacidad de detectar el virus. Por eso, lo más importante es el trabajo de tipo clínico. El diagnóstico sindrómico, traducido al castellano, significa el que yo tenga tos, fiebre y las molestias que se asocian a esta enfermedad. La DIGEMIT es la entidad de nuestro ministerio que se encarga de hacer la supervisión de las características de todos aquellos medicamentos, insumos y otros productos de uso humano. A lo largo de estos meses se han hecho una serie de supervisiones para detectar qué es lo que está circulando en el mercado. Y nosotros permitimos el ingreso como autoridad sanitaria
solamente de aquellos productos que tengan la certificación correspondiente, y nos valemos también de las certificaciones internacionales como existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Europa, y a nivel de Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, de tal manera que nos valemos también de esas certificaciones. Se han hecho alrededor de 36 detecciones de muestras de pruebas que no son las originales o que no corresponden a las que tienen certificación dada por DIGEMIT, y eso ha sido retirado del mercado. En cualquier momento, cualquier ciudadano puede hacernos la consulta correspondiente si tiene alguna duda de lo que le están ofreciendo. Y las mismas empresas farmacéuticas y los mismos laboratorios farmacéuticos nos han alcanzado también sus dudas, colaborando para detectar todo aquello que se encuentra en nuestro país sin la autorización respectiva. La DIGEMIT está al servicio de la población para hacer la certificación y la detección de cualquier cosa que no sea regular. Gracias. Gracias, ministra. Ministra, por favor. Gracias, presidente. Sobre la consulta de las exoneraciones tributarias, es fundamental que las exoneraciones tributarias estén en continua revisión, especialmente si no hay una clara evidencia de su efectividad. En algunos casos son regresivas, están concentrados en pocos contribuyentes. El reto que enfrenta el país desde el manejo de la política fiscal tiene que ver con la consolidación fiscal del país. Esto requiere trabajar en dos líneas. Primero, en mejorar los ingresos tributarios. Como saben, el Perú es uno de los países con la menor presión tributaria y tenemos otra ruta por el lado de los gastos. Tenemos que mejorar la efectividad y la calidad del gasto público. El Ministerio de Economía y Finanzas está elaborando un informe preelectoral que vamos a publicar en diciembre, donde van a haber recomendaciones muy concretas en materia de mejora en la presión tributaria y mejora en la calidad del gasto público. Ahí presentaremos recomendaciones concretas en esta línea y, por supuesto, serán incluida la parte de exoneraciones tributarias. Sobre la consulta de las demoras en esta segunda fase de reactiva, tenemos que recordar que esta segunda fase de reactiva sufrió una serie de modificaciones para poder incentivar la mayor participación de las MIPES. Esto ha sido contundente, el incremento de la participación de las MIPES, pero atender también a este segmento requiere que las entidades microfinancieras tienen una mayor carga operativa para poder atenderlas. Para que tengan una información, al día de hoy las cajas municipales han recibido 1.300 millones de soles en garantía, pero solo han ido al Banco Central por 990 millones, y a nivel de todas las entidades del sistema financiero hay 3.100 millones donde COFI ha entregado la garantía, pero no se ha ido al Banco Central. La explicación es básicamente la mayor carga operativa que se enfrenta cuando hay que atender a las MIPES, pero por supuesto que en las próximas semanas estamos tomando todas las previsiones para que este proceso sea acelerado. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Como dijimos, el ministro del Interior hoy está en Cerro de Pasco, es la región que le corresponde. Cada ministro tiene una región bajo su responsabilidad. Algunos ministros incluso tienen dos regiones bajo su responsabilidad. Él ha ido para coordinar precisamente a Cerro de Pasco, pero está el viceministro quien puede absolver las preguntas referidas a su sector. Por favor. Gracias, señor presidente. En efecto, la Dirección General de Gobierno Interior tiene todas las directivas a efectos de extender las garantías que requieran los ciudadanos. En ese sentido, existen los formatos para extenderlos y no tenemos registros de que alguna de las comunidades nativas que me indican haya sido víctima de asesinato o haya pedido garantías. En ese sentido, por ejemplo, le puedo detallar de que el caso del dirigente ambientalista Pacheco de Madre de Dios, personalmente me acerqué al prefecto de Madre de Dios y le extendieron las garantías. Es más, lo fueron a buscar a su casa porque hay necesidad de que la misma persona firme los formularios. En el caso de la familia Zambrano, también le extendimos en el acto, en el día, las garantías que se pidieron. Las garantías, en efecto, se solicitan y se llenan los formularios, señor presidente. Y en ese sentido, el sector interior garantiza. Yo estoy cercano a los APUs,
Los APUs me conocen y saben perfectamente que recorro el Datén del Marañón y en las zonas donde hay ciertos inconvenientes, pero hasta ahora no me han llamado, siempre me llaman por teléfono, pero nunca hemos tenido una comunicación en el sentido que me hayan pedido a la Dirección General de Gobierno Interior garantías como la que señala la pregunta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del medio de comunicación Salud con Lupa. El país pasará a la fase 4, pero no hay una estrategia clara para evitar congestionar los hospitales. No hay oxígeno en los centros de atención primaria, ni suficiente personal como hemos podido corroborar en Salud con Lupa. ¿Por qué el gobierno no tomó en cuenta la atención primaria al inicio de la pandemia, cuando los centros de salud de primer nivel pudieron ayudar a contener el COVID-19? Se ha dicho que los centros del primer nivel atenderán enfermedades no COVID. ¿Se contratarán médicos de especialidad? ¿Cuántos médicos y bajo qué modalidad se van a contratar para atender en estos centros de salud? ¿Cuál es el presupuesto destinado a la atención primaria y cuánto se aumentará para fortalecerla? ¿Cómo está haciendo el gobierno central para supervisar que los gobiernos regionales destinen presupuesto a las municipalidades rurales para que éstas puedan implementar equipos y medicinas en sus centros de atención primaria? Bien, como el medio de Salud con Lupa está muy dirigido al tema de salud, así que tiene nuestra ministra de Salud la respuesta, por favor. Como no, presidente. En primer lugar, nuestro país al inicio de la pandemia tomó medidas tremendamente radicales que incluyó disminuir todo aquello que provocara la concentración de personas. Y uno de los motivos por los cuales se procedió a cerrar el primer nivel es justamente para evitar la acumulación de personas que pudieran contagiarse, y a nivel de los hospitales, que son más grandes, se establecieron flujos diferenciados para que pudieran entrar por una zona los pacientes que tenían riesgo de COVID y salieran por otra, y los pacientes no COVID por otra parte en paralelo a la primera. Por consiguiente, el primer nivel se cerró para evitar justamente la acumulación de personas. A partir del mes de julio hemos empezado a abrir el primer nivel, como les consta a todo el mundo, en muchísimos lugares, e inclusive hemos hecho asociación con las municipalidades para poder desplazar a los lugares municipales aspectos como, por ejemplo, las farmacias del Ministerio de Salud, para que el público no tenga que ir a los centros hospitalarios, que sé que le generan temor a muchas personas y están más alejados. La atención primaria ha comenzado nuevamente, se está procediendo a la vacunación de los adultos mayores, se está haciendo la vacunación de los niños y se está haciendo también las orientaciones con respecto a aspectos de salud y sexual reproductiva, tuberculosis y demás, de tal manera que estamos empezando a comenzar todo ello. El personal de atención en estos lugares se corresponde al personal que estaba allí, que como todos sabemos muchos de ellos han tenido que dejar el trabajo por edad o porque han tenido algún problema de salud, y solamente queda una parte. Y en base a eso, en este momento que tenemos menos atención en relación al componente COVID, el personal que ha sido contratado para actuar en el plano COVID va a ser redistribuido y redimensionado de tal manera que puedan apoyar la atención primaria. Esto es importante porque nuestro personal no queremos que se vaya. Todos tenemos que estar alerta, como ha dicho el señor presidente, y en esta enfermedad tan poco conocida y tan cambiante, muchas cosas pueden suceder. Si nos sucede que empiecen a aumentar los casos dentro de un mes, tengamos un esbozo de segunda ola, nosotros queremos que nuestro personal permanezca con nosotros y podamos así tenerlo trabajando en el sistema y poderlo llamar para que nos ayude si es que hubiera una segunda ola. De tal manera que los especialistas puedan continuar trabajando. Igualmente, nuestro país ciertamente tiene un déficit de especialistas. Ese déficit de especialistas no necesariamente va a poder ser asumido de inmediato. Eso es un refuerzo progresivo de formación de especialistas. Por último, con respecto a nuestra relación con los gobiernos regionales, en realidad esta es una relación que va a implicar que nosotros podamos compartir muchos aspectos, y tenemos ahora
para el Ministerio de Salud subdividido nuestro país en 5 macrorregiones con sus correspondientes coordinadores. Hay un grupo de contacto con las regiones y en este momento, por ejemplo, en esta semana, Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa han recibido la visita de estos equipos de coordinación que les ayudan a movilizar presupuestos, reorganizar hospitales y de acuerdo a las necesidades de cada región, en algunos lugares se encuentran personas que trabajan inversiones, personas que trabajan presupuesto, de acuerdo a la necesidad, de tal manera que mantengamos una relación lo más fluida posible de acuerdo a la necesidad de las personas. Inclusive estamos haciendo capacitación en servicio. Muchos profesionales de las regiones están viniendo a Lima para participar en las unidades de cuidados intensivos, de tal manera que tenemos una relación bastante fluida. Gracias. Sí, solo complementando la pregunta. Inicia la pregunta casi con una afirmación, ¿no? El medio Salud con Lupa, ¿no? Dice, se pasa a la fase 4 y no tienen estrategia clara, no tienen hospitales, no tienen... O sea, y esa afirmación no es correcta. Sabemos perfectamente que el sistema de salud del Perú es precario, o sea, y eso ha sido uno de nuestros principales retos. O sea, ¿cómo enfrentar una pandemia de estas características con nuestro sistema de salud? Pero 6 meses después, nuestras condiciones son completamente diferentes. Cuando empezamos, en marzo, teníamos poco más de 2.000 camas para atender a los pacientes COVID. Ahora estamos llegando ya cerca a las 20.000 camas. O sea, ¿cómo que no tenemos respuesta hospitalaria? En 6 meses de 2.000 camas hemos pasado a 20.000 camas. Al inicio teníamos escasamente 100 camas UCI disponibles para pacientes que agraven COVID. Ahora tenemos 1.700. Y hoy el reporte a nivel nacional, en todas las regiones, tenemos disponibilidad de camas UCI. Lo que no ocurría hace 1 mes, 2 meses. En todas las regiones tenemos disponibilidad de camas hospitalarias para atender a los pacientes, en todas. Y seguimos incrementando, como dice la ministra. Y en algún momento, si es que podríamos tener esas camas sin uso, queremos tenerlas como una reserva y hacer un cambio de estos hospitales temporales que hemos implementado para atender COVID a un cambio a hospitales definitivos para atender precisamente la atención primaria. El decreto supremo de ampliación del estado de emergencia incluye 2 artículos referidos a la oferta hospitalaria, es decir, estamos conectados con el sentir de la población. El artículo 8 y el artículo 9 habla del incremento de la oferta hospitalaria y el artículo 9 del incremento de los horarios de atención en establecimientos de salud públicos. Entonces, por supuesto que tenemos, mientras que la tendencia está bajando y nunca descartamos la posibilidad de un rebrote, por eso decimos responsabilidad, eso lo estamos reclamando, pero seguimos aumentando nuestra oferta. No es que nos hayamos confiado y comenzamos a cerrar hospitales, no, seguimos con la misma oferta. Está bajando la curva, pero la responsabilidad, la población, mascarilla, bien, cubran nariz y boca. Yo en muchas partes veo toda la gente con mascarilla, pero algunos la usan mal, solamente tapan la boca y la nariz. No, nariz y boca. Muchas veces se acerca la gente con mascarilla, presidente, quiero decirle una pregunta. Sí, te escucho, ya un ratito. Y comienza a hablar. Le digo, ¿cómo te quitas la mascarilla para hablar? No, están con mascarilla. Se me acerca y le dice, tengo una pregunta, y se baja la mascarilla. No hable, le digo, ponte la mascarilla para hablar. O sea, porque la mascarilla es para protegernos. Obviamente, hay una dificultad que nos genera, una molestia que nos genera, pero el uso permanente hace que, como todo, nos acostumbremos. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Entonces, sí estamos considerando, pero sí estamos preparados para la fase 4, porque hemos
realmente cambiado de manera significativa la capacidad de respuesta en estos 6 meses. Ha costado mucho esfuerzo, ha costado recursos económicos, pero principalmente recursos humanos que se han puesto a disposición para poder trabajar, y seguramente seguiremos haciéndolo hasta que completemos el objetivo de derrotar definitivamente al virus y tener la vacuna para protección con inmunización. La siguiente pregunta es de Radio 1 de Tacna. Presidente, van 6 meses de emergencia y Tacna ha enfrentado la misma sin un hospital adecuado. Muchos han muerto por falta de oxígeno y una atención adecuada. Hoy que la primera ola ha pasado, tenemos una construcción abandonada de más de 300 millones y al 30% de avance que se va a un arbitraje. ¿Qué hará el gobierno para solucionar el problema del Hospital Unanue de Tacna? Además, el actual gobierno regional de Tacna ha construido un área de hospitalización que la población ha denominado el Hospital de Cartón, que hasta el momento no funciona ni tiene pacientes por sus graves deficiencias. Se dice que vendría a inaugurarlo los próximos días. ¿Avalará esta obra observada por Contraloría y al Consejo Regional? Por último, presidente, ¿el proyecto Vilavilani va o no va? El ministro de Agricultura dice que está paralizado. Mire, como Tacna es una región vecina a mi región, ustedes saben que yo soy de Moquegua, conozco perfectamente la realidad del Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Un hospital sumamente necesario para Tacna, que está en construcción, pero tiene algunos problemas administrativos y legales. Precisamente en los próximos días vamos a estar en Tacna y vamos a ver cómo le damos una solución integral, y si hay que cambiar la norma, la ley para encontrarle una salida, vamos a hacerlo. Recuerden ustedes, por ejemplo, el Hospital Lorena en Cusco es el equivalente al Hospital Unanue en Tacna, es el hospital emblemático de Cusco, y comenzó a trabajar, tiene un avance del 60% y está parado. ¿Saben cuántos años está parado el Hospital Lorena en Cusco? 8 años. 8 años está parado la construcción de un hospital. Eso es inconcebible, es imperdonable. O sea, una inversión de varios cientos de millones de soles, encontró un problema administrativo, una traba legal, 8 años parado. Yo he estado la semana pasada en Cusco y ya se va a reiniciar. Y hay un cronograma que en 17 meses está ese hospital brindando el servicio a toda la población del Cusco. En 17 meses. 8 años parado. El Hipólito Unanue no puede pasar por ese mismo camino. O sea, vamos a dar una solución, y los problemas que se tengan, vamos a estar en los próximos días y vamos a encontrar la solución. Por otro lado, el tema específico del hospital de COVID que ha construido, hay que ver si hay alguna observación, con mayor razón hay que superarla y hay que ponerlo en operatividad. Si la Contraloría ha observado, hay que ver cuál es la observación, hay que levantar la observación y hay que ponerlo. Entonces, lo que se trata es de dar solución a los problemas. Con Vilavilani, un proyecto sumamente importante para Tacna, el problema es un poco más complejo. La voluntad de hacerlo, por supuesto que está del gobierno. El año pasado le dimos presupuesto. Este año le hemos vuelto a dar presupuesto al gobierno regional. Pero tiene problemas en el mismo Tacna. Distritos y provincias del propio Tacna se oponen a este proyecto. Y también la región vecina de Puno. Entonces, no es falta de voluntad del gobierno. Estamos comprometidos con el proyecto Vilavilani para Tacna. El presupuesto está asegurado. Entonces hay que buscar una solución a un problema social al interior de Tacna y también con la vecina región de Puno para verlo. Hemos encargado al ministro de Agricultura para que ponga todo su esfuerzo, pero ahí se necesita buscar también el diálogo al interior de Tacna con las propias autoridades, viendo por qué se opone algún sector de la población, y luego también este proyecto
también con el vecino de Puno para encontrar y buscar una salida. Es un proyecto sumamente importante. Tacna tiene un déficit muy grave de recurso hídrico. Este proyecto va a tener este problema y hay que encontrar una solución. No pueden, por un problema de falta de búsqueda de entendimiento, paralizar un proyecto como Vilavilán. Hay que buscar la salida correspondiente. La siguiente pregunta es de Guayca. Hace unos días, la Comisión Especial del Tribunal Constitucional en el Congreso aprobó un reglamento sin transparencia y sin consultar especialistas. ¿Qué posición va a tomar el Ejecutivo? ¿Conviene elegir a nuevos miembros cuando esta gestión del Parlamento es corta y presenta conflictos de interés, como con la demanda competencial de vacancia? ¿Cuál es la posición del Gobierno frente a la actitud del Congreso de estancar la ratificación del Acuerdo de Escazú, que implica proteger a defensores ambientales? Hemos visto operativos de fiscalizadores con apoyo de la Policía Nacional en La Victoria hace un día en el mercado de frutas. Si el Gobierno tiene la obligación de proteger los derechos humanos de los ciudadanos, ¿por qué se recurre a medidas represivas para ordenar este tipo de actividades? Bien, sobre el tema del TC, yo pediría a la ministra de Justicia que podría exponer la posición no solamente de su sector, sino del gobierno, para ver sobre la comisión especial y lo que va, y luego al ministro de Relaciones Exteriores, ¿no?, sobre el tema del acuerdo de Escazú. Por favor. Sí, presidente, muchas gracias. Hay que recordar el rol central que tiene el Tribunal Constitucional en nuestro sistema jurídico como supremo intérprete de la Constitución. Hemos visto además en estos días lo importante que es. Para nosotros es central que haya transparencia, que haya participación ciudadana, como está plasmado en la ley, que fue una ley aprobada por el Congreso, pero también promulgada por el Poder Ejecutivo. Es importante también garantizar idoneidad de las personas elegidas, por eso estamos vigilantes y exhortamos al Congreso para que garantice la mayor transparencia en este proceso. Nos hubiera parecido importante que este reglamento hubiera sido previamente consultado con especialistas, sin embargo, hay que decir que este reglamento está ahora prepublicado e invocamos a especialistas, sociedad civil, instituciones a mandar sus aportes porque creo que es central el rol que todos nosotros podamos tener en elegir a representante de una institución, como reitero, tan importante en garantizar la supremacía de la Constitución, pero también los derechos fundamentales como es el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Canciller, por favor. Gracias, presidente. El gobierno remitió el expediente del Acuerdo de Escazú al Congreso para su aprobación y posterior ratificación. Al mismo tiempo, sugirió al Congreso que se iniciara un debate amplio sobre este tema y el Congreso lo acogió y viene realizando este debate a través de los órganos, ministerios, asociaciones y demás representaciones vinculadas con la temática ambiental. Nosotros saludamos este ejercicio que viene realizando el Congreso. Pero ahí yo quisiera también subrayar, presidente, algo que viene circulando en las redes, y es que se ha venido indicando que hay un plazo para la ratificación, y eso no es cierto. El Acuerdo de Escazú establece claramente un plazo para la firma, para la suscripción del instrumento, y en el caso del Perú, ha sido suscrito en el año 2018. Así que estaremos atentos a los resultados del debate que se viene dando en el Congreso de la República. Gracias, presidente. Gracias, canciller. Nosotros tenemos una relación muy buena y permanente con gobiernos regionales y municipios, ¿no? Y tenemos que interactuar, ¿no?, para mantener el orden público, para luchar contra la pandemia, para atender a los hogares con vulnerabilidad,
en diferentes aspectos, ¿no? Y quien lidera y coordina todo este tipo de acciones es obviamente el Premier, ¿no? Entonces aquí está haciendo una pregunta específica de una intervención en el mercado de frutas, pero la relación es mucho más amplia que eso y quizás nos puede dar algunas luces el Premier de cómo coordinamos con municipios, con gobiernos regionales en general, porque esta es una pregunta referida a un hecho puntual y creo que la interacción tiene que ser mucho más compleja, ¿no? Gracias, señor presidente. En la lucha contra la pandemia estamos trabajando completamente articulados tanto con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y muy estrechamente con los alcaldes para realizar los operativos de fiscalización que buscan básicamente ver que todos los centros de producción, sean mercados, centros comerciales, cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. Se hace un planeamiento previo con el alcalde, con los fiscalizadores de la municipalidad, con los fiscalizadores de otros sectores de producción, de comercio, del gobierno central y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para controlar los aforos, para controlar el distanciamiento social, las medidas de bioseguridad en todos estos centros públicos. Inicialmente lo hemos hecho en La Victoria, después lo hemos hecho en Los Olivos, también en coordinación con la Municipalidad de Lima. Inicialmente realizamos una marcha blanca. Esta marcha blanca significa hacerle recordar a todos los productores, expendedores de alimentos, todas las medidas de bioseguridad que se tienen que cumplir, al público en general. Después de esta marcha blanca, que normalmente dura una semana, después ya viene lo que es el control, ya con las sanciones respectivas que imponen las municipalidades. Pero todo esto es dentro del marco de un planeamiento conjuntamente con las municipalidades, justamente para evitar los contagios, para que los centros comerciales tengan el orden y las medidas de bioseguridad que corresponden para cortar la cadena de contagios y también para mantener el orden en las diferentes calles. Básicamente para el tema del comercio ambulatorio, los alcaldes no solamente están utilizando las medidas represivas, sino que también están planteando soluciones a los que están ejerciendo el comercio ambulatorio, brindándole lugares donde pueden expender sus productos. Por ejemplo, el alcalde de La Victoria cuenta con más de 5.000 stands que le está ofreciendo gratuitamente hasta por un año, hasta que puedan formalizarse. El alcalde de Lima ha proporcionado parques industriales donde se los ha llevado y se los ha condicionado con todas las medidas de seguridad que deben existir en esta pandemia. Entonces, las medidas represivas van cuando el público no entiende que en esta pandemia tenemos que cumplir con las medidas de bioseguridad y que tenemos que ir formalizándonos poco a poco en los espacios que nos van brindando las municipalidades. Gracias, Premier. Solamente yo quería complementar la primera parte de la pregunta de Huayca referido al TC, que con mucha propiedad y conocimiento contestó nuestra ministra de Justicia. Yo lo único que le quiero recomendar, solicitar e invocar al Congreso de la República es que hagan su máximo esfuerzo en elegir las personas más idóneas para el Tribunal Constitucional. Es el máximo intérprete de la Constitución. Miren, hace pocos días han tenido a su cargo determinar si prescribía o no una deuda de cerca de 10.000 millones de soles. Ahora van a tener que debatir una demanda competencial sobre el tema de la vacancia, que ya no corresponde a quien habla como presidente, sino que establece la relación adecuada que debe haber entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. O sea, son temas de suma importancia. Y si bien es un periodo corto el que tiene como responsabilidad de vigencia este Congreso, porque empezó recientemente y acaba el 28 de julio del 2021, tiene dos opciones, ¿no? Uno es dejar de que el siguiente Congreso, que tiene el periodo completo de 5 años, elija a los miembros con el tiempo necesario y suficiente.
Pero si tiene la intención de hacerlo ahora, que ponga su máximo esfuerzo en buscar a las personas más idóneas. Y para ello no hay que apresurarse, porque se puede cometer un error y ese va a ser el legado que va a dejar este Congreso. El legado que va a dejar es decir que magistrados va a elegir en el TC, porque no es que se elige por una semana, 15 días, ¿no? O sea, la vigencia es un largo periodo. Entonces tenemos como peruanos la necesidad de tener magistrados del TC intachables, y para eso tiene que haber un proceso de filtro, de revisión, de meditación de todos los que pueden, los posibles candidatos. Entonces, elegirlo de manera apresurada podría llevar a tener un TC que no represente lo mejor de las capacidades y cualidades de los magistrados. Entonces, ese va a ser un legado y todo el mundo va a recordar cuando haya problemas quién eligió, y entonces es sumamente importante. Entonces, más allá de los aspectos netamente técnicos, jurídicos, es un tema ético. Esta elección que está en las manos del Congreso de la República, y estoy seguro que si piensan primero en el Perú, van a hacer un procedimiento transparente y que tome el tiempo que corresponda sin ningún apresuramiento, ¿no? Por favor. La quinta y última pregunta es de El País de España. El gobierno destinó millones de soles a comprar medicamentos de los cuales no había evidencia que sirvieran contra la COVID-19 y ya retiró algunos de la guía oficial de tratamiento de la enfermedad. ¿Valió la pena ese gasto? ¿Retirarán más medicamentos de la guía? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más de 2 millones de personas este año se han vuelto pobres debido a la crisis económica causada por la pandemia. Dado que el Perú es el más afectado por dicha crisis en América Latina, ¿el gobierno prevé modificar los programas sociales para incorporar a más personas o incluir nuevas prestaciones? En varias regiones, los directores de hospitales indican que no tienen personal especializado para atender en UCI y debido a la fase 4 pueden haber nueva demanda en esos servicios. ¿El MINSA cubrirá ese déficit de personal? De las 3 preguntas que hace el diario El País, la primera y la tercera son referidas al sector salud, que le pediría a la ministra que le responda, y la segunda sobre los programas sociales lo contestará luego la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Por favor, ministra. Gracias, presidente. En el mundo no hay un solo medicamento que sirva para tratar esta infección. Lo que tenemos son medicamentos para tratar las manifestaciones de la infección. Igualmente, en el mundo se han hecho múltiples intentos para encontrar un medicamento que pudiera disminuir la carga viral o evitar que el virus ingrese a la célula o evitar que el virus se multiplique dentro de la célula. Si bien han habido muchas teorías, han habido algunos medicamentos que han sido puestos a disposición del personal de salud para que pueda orientar a los pacientes y explicar que ese es un uso en el cual intentamos hacer algunos de los mecanismos que he mencionado, pero no hay ninguna garantía al respecto. Esto es parte de lo que es normal en salud. Cuando uno tiene un problema muy difícil de manejar, uno puede buscar alternativas, explicarle al paciente los pros y los contras y luego tomar una decisión de si se intenta. Es interesante observar cómo en la última semana nuestro grupo de expertos nos ha pedido una prórroga de 4 semanas para evaluar, por ejemplo, el efecto de ivermectina, porque si bien muchos estudios salían diciendo que no había ningún efecto a favor de que pudiera controlar el virus, han aparecido
en esta última semana algunos estudios que nos hacen ver que podría tener una influencia favorable. Como ven, así es en salud, todo es cambiante. Muchos medicamentos biológicos, inclusive, que se han postulado para este tipo de efecto y que son mucho más caros, también han sido probados y se han descartado. Todos los países hemos hecho trabajos en ese sentido y seguramente lo vamos a continuar haciendo hasta que tengamos nosotros una vacuna que nos permita controlar hasta donde sea posible esta infección. Por otro lado, con respecto a la deficiencia de especialistas, es cierto, nuestro país cuenta en medicina intensiva con alrededor de 700 especialistas registrados y de acuerdo a lo que hemos conversado con la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, hay unos 400 en actividad y la gran mayoría de ellos están concentrados en las ciudades más grandes de nuestro país. Hemos logrado avanzar de unos 100 equipos de ventilación asistida destinados a COVID a 276 en cuestión de un par de meses y luego nos encontramos en este momento en 1.700 equipos de ventilación asistida destinados a la COVID. Aparte de eso, hay otros equipos destinados, porque el sistema de salud no puede parar, destinados a patología no COVID que requiere ventilación asistida. Es obvio que por el número que estoy mencionando, sería imposible que un especialista de medicina intensiva pudiera controlar 3, 4 equipos. Afortunadamente, somos un país ingenioso y la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, al igual que otras sociedades a nivel mundial, han organizado un sistema piramidal donde un médico intensivista apoyado por médicos aliados, 3 o 4 médicos aliados, pueden controlar un número mayor de equipos de ventilación asistida. Igualmente, hemos tenido algunas opciones interesantes y agradecemos a colegas en el resto del mundo que a través de los diferentes medios de comunicación, desde Estados Unidos, desde España, desde otros lugares, han apoyado a nuestros colegas trabajando en cuidados intensivos en momentos tan difíciles como los que hemos pasado y les han dado una teleorientación. Esto también nos ha ayudado mucho. Igualmente, colegas de especialidades aliadas han ido a los centros de cuidados intensivos más grandes que tenemos en el país durante una semana, durante 10 días, el tiempo que la situación permitía para adquirir un entrenamiento muchísimo mayor. Igualmente tenemos que agradecer a algunos países que han colaborado con nosotros proporcionándonos equipos de ventilación asistida de transporte mejorados. Esos equipos que nos permiten hacer un mecanismo de ventilación no invasivo y gracias a esos equipos hemos podido trasladar distancias muy largas, porque nuestro país es complejo, a los pacientes y llegar hasta sitios donde se les podía atender. Evidentemente, el déficit de especialistas es importante, pero siempre hay la posibilidad de encontrar otras formas. Yo creo que esta pandemia nos ha dado una lección importante de la trascendencia del sistema de salud, de la proyección a futuro y no solamente ver mecanismos de respuesta inmediata, sino de organización a futuro. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora que estamos en una pequeña disminución de casos, estamos empezando a prepararnos en la eventualidad de que pueda surgir una segunda ola en nuestra patria. Gracias. Muchas gracias, ministra. Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, por favor. El gobierno, a través de sus programas sociales, por intermedio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, está ya actuando. No es que qué es lo que va a hacer, ya estamos actuando. Para esto, el programa Juntos, que es un programa que otorga 200 soles bimestrales a las madres e hijos menores de 24 meses, siempre que se cumpla con ciertas responsabilidades como llevar a sus menores hijos a vacunarse, como suplementarlos con hierro o también pasar sus controles gestacionales. Este programa está ampliando su cobertura e inclusive estamos llegando a zonas urbanas. Ya en Lima se ha empezado a operar en San Juan del Lurigancho. Vamos a atender a 442.618 hogares adicionales, con lo cual vamos a estar llegando a 1.100.000 hogares. En cuanto al programa Cuna Más, que también consiste en una intervención temporal para la primera infancia con un paquete integrado de servicios, vamos a atender a 76.747 niños y niñas en 690 distritos a nivel nacional.
Y esto pues implica un aumento de la cobertura también en un 66%. Esto es importantísimo, al igual que el programa Contigo, que atiende a las personas con discapacidad severa, va a haber un incremento, o ya está habiendo un incremento en su cobertura del 85%. Vamos a pasar de atender 40.000 beneficiarios a 74.000 beneficiarios. Pero también en Foncodes nos preocupamos por la capacitación productiva, porque las familias puedan tener un medio de subsistencia, fortalecer sus economías. Por ello, se atenderán a 21.100 hogares más, capacitándolos productivamente a nivel nacional. Estos son hogares rurales. Pero también, en cuanto al programa de complementación alimentaria, que es a través del cual se da el presupuesto para los comedores populares, la grata noticia es que los comedores a nivel nacional ya han abierto sus puertas en un 73%, y la mayoría de ellos en la capital de la República y el Callao. Es decir, ya estamos avanzando con la apertura de los comedores populares, y además se ha asignado un presupuesto adicional de 17.3 millones para comprar los kits de limpieza y desinfección para que estos comedores pues atiendan en las condiciones que se necesitan para garantizar la salud de la población. Muchas gracias, ministra. Efectivamente, como usted lo ha manifestado y dando cifras y dando acciones concretas, lo mismo que hace la ministra de Economía, no estamos esperando que, llamemos, la avalancha de la pandemia nos pase por encima, sino estamos ya reaccionando, por eso es que hablamos de una etapa de contención del contagio. Es cómo paramos el contagio, cómo atendemos a los contagiados, cómo mejoramos la capacidad de respuesta. Entonces, eso desde el punto de vista sanitario, es decir, de la enfermedad. Entonces hemos estado, y la ministra lo ha dicho y lo ha ratificado, como de 100 pasamos a 200 y a 1.700 camas UCI, como de 200 de 2.000 a 3.000 a 20.000 camas hospitalarias. Entonces, esa es la respuesta, pero esa es la respuesta sanitaria, de salud. Hay una respuesta económica, en el sentido de que tenemos que dar facilidades para no romper la cadena de pagos y que la economía siga andando. Y en eso estamos trabajando en ello. Y entonces vemos que las empresas nuevamente comienzan su actividad, algunas ya más rápido que otras. Tenemos que ir evaluando permanentemente cuáles todavía no inician. Y lo vemos aquí y tenemos largas discusiones y ver cómo inyectamos recursos para que finalmente la economía nuevamente camine. Y con ello se generen los puestos de trabajo en la obra, en el canal, en la bocatoma, en el campo, en la carretera, en la obra de saneamiento, en la construcción del puente, del muelle, del puerto, del aeropuerto, que todos estamos trabajando y nuevamente aumentamos. Pero como eso toma su tiempo, tiene que haber una atención directa en los programas sociales, y ha sido habilitado con mayor presupuesto para que atienda los comedores populares, para que atienda los programas sociales, los programas. Entonces estamos actuando en todos los campos, en el campo sanitario, en el campo económico, en el sector privado, la inversión pública, los programas sociales. Entonces, lo que vamos a lograr, y eso sí vamos a demostrarlo, que por atender la pandemia, que en nuestro país era muy, muy fuerte el efecto por su estado precario de salud, nosotros en abril prácticamente paralizamos la economía. Entonces, es el país donde la economía cayó más drásticamente que todos en la región. Pero así como la caída fue profunda, la recuperación va en el mismo sentido, va mucho más rápida en la pendiente que los otros países. Y el próximo año, con todas las medidas que estamos planteando,
Nuestro estimado es de crecimiento de 10% de la economía el próximo año 2021. Eso es. Entonces tenemos que trabajar. Entonces estamos haciéndolo, estamos pensando. Pero para lograrlo, nosotros estamos poniendo nuestro esfuerzo en salud, en la economía, en el sector público, en el sector privado, en los programas sociales. Lo único que necesitamos es que usted nos ayude. Lo único que necesitamos es que usted se comprometa, que no baje la guardia, que no se confíe, que siga siendo responsable. Es lo único que necesitamos. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y nosotros vislumbramos buenos resultados, a pesar que tenemos críticos que a diario pareciera los jinetes del apocalipsis que quieren que todo fuera mal, y no vamos en ese camino. El camino por el que vamos es un camino de recuperación, difícil, duro, pero vamos en el camino de la recuperación. Esta crisis, la peor de la historia del país, la estamos venciendo. Estamos trabajando en el camino correcto, pero necesitamos tu apoyo ciudadano, el apoyo social. Dejen de escuchar algunas pequeñas voces fatalistas diciendo que todo está mal. Es mentira. Estamos mejorando y ustedes poco a poco y gradualmente van a poder darse cuenta de esos indicadores. Es mucho esfuerzo que estamos haciendo, todos los peruanos, al igual que usted, en su hogar. Y vamos a salir. No nos confiemos. Usemos mascarilla. Mantengamos distanciamiento social. Evitemos, hasta que llegue la vacuna, faltan meses, las reuniones sociales. No nos expongamos a las concentraciones. Nosotros definimos aforos, pero quien los hace cumplir es usted. Si usted va a comprar a una tienda y ve que hay mucha gente, no entre, espere un rato. Si ve que la gente se está chocando uno a otro en el centro comercial, quiere decir que ese empresario no está respetando el aforo. Tenemos que ir a controlar y a fiscalizar, pero el mejor fiscalizador es usted. Si ve que hay mucha gente, no vaya, porque donde hay concentración, ahí es el problema. Los bares, las discotecas están prohibidas. Ayúdennos. Si usted tiene conocimiento de que alguno esté incumpliendo esa norma y un bar está funcionando a puerta cerrada, denuncie para ir a cerrarlo y dar una multa y un castigo a ese empresario inescrupuloso que está haciendo negocio poniendo en riesgo la salud. O sea, el control ciudadano es lo más importante. Nosotros estamos aumentando todo lo que está en nuestro esfuerzo, pero el control ciudadano es lo fundamental. Así que sigamos con esa curva en descenso, aumentemos las actividades, pero seamos responsables. Lo hemos aprendido, lo estamos haciendo bien, lo podemos hacer mejor. Solamente necesitamos tu responsabilidad y tengo la seguridad como presidente, pero como peruano, que de esta vamos a salir y vamos a lograr nuestras metas del bicentenario. Muchas gracias. El compromiso asumido por el presidente de la República: se amplía el estado de emergencia hasta el 31 de agosto. De igual forma, la cuarentena focalizada se mantendrá solo en Abancay, Huamanga y Huánuco desde octubre. Con estas imágenes despedimos la transmisión, continuando con la programación habitual de TV Perú.